año pasado lo teníamos ya todo preparado, ¿verdad? Por marzo, y cuando surgió lo de la pandemia, el confinamiento, pues tuvimos que suspenderlo. Afortunadamente, como son 3 años de celebración, pues este año lo hemos retomado. Y como tú has comentado, este año estamos muy limitados, no podemos compartir espacios, los alumnos no se pueden mover de un lado para otro, con lo cual lo que hacemos habitualmente de crear un espacio donde acudían los alumnos a visitar y demás, pues no se puede hacer. Lo hemos solucionado grabando todas las actividades, todas las actuaciones, y vamos a fijar un día, una hora concreta en la que lo compartiremos con el resto del alumnado. La temática, la vuelta al mundo, ¿por qué se escoge esta temática? Vale. Sí, mira, ya llevamos, esta es la quinta, hubiera sido la sexta, ¿no? Se suspendió el año pasado. Entonces, la quinta semana de la humanidad, igual que la de la ciencia, se coge un tema transversal que esté vigente en el momento, ¿no? Y a partir de ahí, pues la idea es trabajar por proyectos. Nosotros lo que intentamos es que trabaje un poco diferente, bueno, aparte de la tradicional clase, ¿no? Pues procuramos un poco también que los chavales trabajen por proyectos. Se plantea un tema a trabajar, eso significa, pues bueno, que bajo la dirección del profesor los niños están trabajando en equipo, que es importante, los niños están trabajando en una expectativa, buscan información, la seleccionan, que tú sabes que hoy en día la información es mucha y hay que ir por la auténtica, ¿no? Y finalmente pues hay un producto final educativo y también interviene mucho el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, efectivamente, esa es la idea de trabajar de esa manera, y el tema fue la primera vuelta al mundo para hacerlo desde los distintos departamentos. Todos los departamentos, en primer lugar los de ciencia y actualmente los de letras, pues trabajamos bajo ese punto concreto. Para esta semana habéis preparado un programa de actividades, háblanos de él, los días en concreto y las actividades que se van a hacer. Muy bien, mira, pues tenemos por un lado, como te comento, las actividades que han ido preparando los diferentes alumnos, las diferentes asignaturas, en lengua, en historia, en latín, en griego, en inglés, todo ese trabajo que, como te comento, se ha quedado todo grabado para exponerlo el viernes, el jueves a última hora. Ese día pues hemos metido todos los trabajos en YouTube y el profesorado con sus alumnos van a tener la oportunidad de verlo. ¿Qué es lo que tenemos también? Bueno, este año, como una novedad que luego te la va a explicar mi compañero Antonio Martín, lo que se llama Mail Art en la escuela. Con detalle, bueno, yo te digo una idea general, se lanza una convocatoria a través de los medios, de las redes sociales, y los artistas que quieren participar con un tema que ha sido también la primera vuelta al mundo, pues hacen sus obras de arte con la particularidad de que las envían al centro a través de correo, de ahí el nombre de Mail Art, ¿no? Pero eso, hemos hecho el catálogo digital y hemos hecho también un catálogo en escrito, ya mi compañero te lo va a explicar con más detalle. Tenemos también, este año hemos organizado un primer certamen de microrrelato y también vamos a hacer la entrega, ha habido una participación internacional incluso, hoy en día con las redes sociales llega a todos lados, ¿verdad? Entonces ha habido una participación muy importante, y el viernes pues tenemos la entrega de premios. Estamos muy satisfechos con la participación tanto interna del alumnado como externa de escritores de fuera, ¿no? Y después también veo muy llamativo, por ejemplo, una simulación de una excavación arqueológica, y una profesora de historia que es arqueóloga y va a trabajar con los alumnos, primero de la ESO, cuarto de la ESO y primero de bachillerato, lo que es una simulación. Van a trabajar como si estuvieran en el campo, levantando el terreno. Hemos preparado previamente una zanja donde hemos enterrado un esqueleto de plástico, también unas vasijas con contenido diferente, y los alumnos, guiados por la profesora, van a ver cómo trabaja un arqueólogo tanto en el campo como lo que es el trabajo posterior en los despachos, ¿no? Entonces les va indicando, ellos van a excavar con pico, con pala, después con su brochita, etcétera, y tomando notas, ¿no? Y entonces es muy interesante eso. ¿Y la implicación y la motivación de los alumnos con todos estos trabajos, qué tal? ¿Cómo ha sido? Pues muy bien, como siempre. Ya te decía al principio que trabajar por proyecto para ellos es muy novedoso, cada vez menos novedoso porque llevamos muchos años ya, ¿no? Varios años haciéndolo, pero ellos se entusiasman mucho, ¿no? Ten en cuenta que de esta manera ellos son más participativos, ellos son los protagonistas, ¿no? O por lo menos bastante más, como te comentaba, con la dirección del profesor, pero son ellos los que van creando sus propios trabajos, entonces la participación muy, muy buena, y ellos cada vez te lo van demandando, ¿no? No hace falta que haya una semana de las humanidades o una semana de la ciencia para que ellos te estén reclamando otra forma de trabajar, y en ese aspecto yo creo que estamos avanzando bastante en el instituto. Porque sí, tanto en la Semana de las Unidades como en la de las Ciencias hemos estado acostumbrados a que los propios alumnos exponían sus trabajos, sus proyectos aquí en el centro, y todos teníamos la oportunidad de visitarlo. Este año, pues debido a las medidas del COVID no es posible, va a ser todo un poquito más virtual, digamos. Sí, efectivamente, ya cuando veníais otros años, pues estaban los stands montados, ¿verdad?, por distintos departamentos. Teníamos previsto una exposición
para explicar la primera vuelta al mundo, ¿no? Con los alumnos de primer bachillerato de Humanidades. Todo eso lo teníamos preparado el año pasado, donde íbamos explicando cuál era el motivo de la exposición, el motivo de la expedición, la búsqueda de las especies, la importancia que tenía, cómo fue el viaje, cómo fueron los preparativos, todo. Y eso lo hemos hecho exactamente, hemos hecho un vídeo virtual que, aprovechando los mismos materiales que teníamos preparados, y bueno, y a partir de ahí, como te comenté, ya se les pone el resto compañeros y muy bien. Incluso no quería dejarlo atrás también los alumnos del aula específica, son 2 los alumnos que hay, María del Mar y Cristian, pues por medio de sus profesores, no quiero dejar atrás, que ellos han hecho también un vídeo. Uno habla de la importancia de las especies, como te comento, y el otro habla de una especie en concreto. Y bueno, también es muy importante que todos los alumnos, y entre ellos también, no queremos dejar atrás. Todo, Gonzalo, con ganas e ilusión para seguir con estos proyectos, estos trabajos para los próximos años, ¿verdad? Sí, ya son 5, que como te comento, el 6º año, podría haber sido 6. Y sí, es una cosa que se va consolidando en el centro, que ya tanto el alumnado como el profesorado nos vamos habituando a trabajar de esta manera. Y lo importante también, como te digo, que no sea solo una semana, ¿no? Aunque quede un poquito más concentrado o más expuesto al exterior en la Semana de la Humanidad y de la Ciencia, pero que el trabajo se venga haciendo durante todo el curso cada vez más. Esos trabajos por proyectos. El principal motivo por el que se realizaron estas arriesgadas expediciones sobre los siglos XV y XVI fue para ir a buscar al único sitio del mundo donde se encontraban estas especies, que eran las Indias Orientales. Ya que sobre esa época no existían los frigoríficos, era muy difícil poder conservar la carne. Entonces se utilizaban las especias para poder conservar mejor el sabor y eliminar un poco el mal olor, lo que se hacía más agradable al paladar. ¿Por qué llegaba a costar tan caro un saquito como este? Tenían que realizar un largo y peligroso viaje en barco, incluso llegándose a enfrentar a piratas. En la Edad Media, el comercio de las especias estaba en manos de los árabes y los italianos. Los árabes conseguían las especias en la India y se lo vendían a los italianos, que luego lo revendían por toda Europa. Conscientes de la importancia que tenían las especias para los europeos, los turcos aprovecharon el monopolio que tenían sobre esta zona y bloquearon la ruta de las especies. Para ello fue necesario buscar nuevas rutas. Esto solo podría lograrse por mar, por lo que lo hicieron España y Portugal. El portugués Vasco da Gama retomó la ruta que 10 años antes había iniciado su compatriota Bartolomé Díaz. Y tras bordear el Cabo de Buena Esperanza, que es el que tenemos aquí, recorrió toda la costa oriental de África. Después atravesó todo el Océano Índico y finalmente llegó a las Indias. Sin haberse dado cuenta, había encontrado la ansiada ruta marítima, que llegaba directamente a las Indias, y con la que puso fin al monopolio por las especias de los comerciantes, tanto árabes como italianos. El plan con el que contaba Fernando de Magallanes para alcanzar las codiciadas especies era ir por el occidente. Para ello contaba con algunos datos geográficos privilegiados. El primer dato con el que contaban era que la Tierra, ellos sabían que la Tierra era redonda. Su planteamiento fue: la ruta por el oeste a las Molucas es más posible y corta. Y el segundo dato con el que contaban era que Vasco Núñez de Balboa acababa de divisar un nuevo mar al otro lado de Panamá, llamado el Pacífico. El navegante portugués Fernando de Magallanes quiso llegar a Oriente pasando por el oeste, retomando el plan que Cristóbal Colón previamente había iniciado hace unos años. Finalmente, sin quererlo hacer, acabó dando la vuelta al mundo. A los 10 años, los padres de Fernando murieron y él entró como paje al servicio de Leonor, que era la esposa de Juan II de Portugal. Allí fue testigo de ideas que navegantes, comerciantes y exploradores aportaban al rey para conseguir las ansiadas especias, con instrumentos tan característicos como son los sextantes, los astrolabios y los mapas. Siguiendo los pasos de Colón, Fernando de Magallanes propuso al rey Manuel de Portugal su ambiciosa idea. Este rechazó y tuvo que buscarse otro apoyo. Pidió ayuda al rey Carlos I de España. Este aceptó y firmaron un acuerdo en 1518 a través de un tratado en el que se les otorgaba 5 naves. Una flota con 5 naves que entregaría el rey de España a Fernando de Magallanes.
Durante 2 años se instala en Sevilla para ir preparando el viaje. Se instala en el puerto de Sevilla, que se encontraba en el Arenal, que era una explanada muy ancha y que estaba a la orilla izquierda del río Guadalquivir y entre murallas. El puerto de Sevilla era el punto de partida hacia las Indias y todas las mercancías pasaban por allí, haciendo del puerto de Sevilla un lugar muy cosmopolita y lleno de vida. La tripulación estaba formada por 265 hombres, entre ellos había clérigos, maestros, toda la variedad de profesiones que existían en aquella época. Todos tenían que vivir en una nave de 25 metros de longitud, 6 o 7 de anchura, y a la hora de alojarse en la nave se alojaban en cualquier sitio y solo los primeros oficiales se podían ir a los camarotes. Según los registros de la época, se embarcaron 22.000 libras de galletas, bolsas de harina, carne de cerdo salada, 7 vacas para dar leche fresca y 250 barriles de vino de Jerez. Todo esto con el fin de que cada marinero tuviera durante 2 años dos raciones de comida diarias. Además de los alimentos, también cargaron instrumentos musicales, herramientas y repuestos para el barco. No solo cargaron esos objetos, sino que también cargaron una serie de objetos para hacer intercambio con los indígenas, como por ejemplo anillos de latón, tijeras, cuchillos y espejos. Por un cascabel nos traían patatas. Así llaman a ciertas raíces cuyo gusto se aproxima al de las castañas. Igualmente, cambiábamos los naipes. Por un rey me dieron 6 gallinas, creyendo que habían hecho un gran negocio. En principio iba a ser una misión pacífica, pero nunca se sabía lo que podía pasar. Así que llevaron espadas, ballestas, cañones, escopetas o pólvora. Allá en la distancia recorrida utilizaban la corredera. En primer lugar, uno de los marineros lanzaba una cuerda al mar en la que tenía un trozo de madera en uno de sus extremos. Esa cuerda tenía nudos en unos intervalos regulares. Uno de los marineros, ya mencionados, lanzaba la cuerda y el otro contaba el tiempo con el reloj de arena. Cuando finalizaba el tiempo, recogía la cuerda y contaban los nudos. Este sistema da origen a la actual unidad de navegación conocida como nudos. Tras 2 años de preparativo, el 10 de agosto de 1519, la Arnau anunció su partida. Conscientes de que no iban a regresar, pues se encomendaron a la Virgen de la Victoria. Solo una de las 5 naves regresó a Sevilla después de 3 años con 18 hombres a bordo. El 30 de septiembre de 1519, en San Lucas de Barrameda, terminaron de cargar con todos los barcos que era necesario para sobrevivir al menos 2 años en la mar. Por último, en diciembre de 1519, después de una dura y difícil travesía por el Atlántico, la flota alcanza Brasil. Pasan por el Río de Janeiro, que allí se encuentran unos indígenas que le dieron de probar maíz, patata y cañas de azúcar. A principios de 1520 creían haber estado en el Estrecho de Magallanes, pero comprobaron que el agua era dulce y estaban en un río, el temido Río de la Plata. Desde que abandonan este río, visitan tierras donde nunca había estado ningún europeo. Poco después naufraga a Santiago y tiempo más tarde regresa a España abandonando la expedición. En octubre y noviembre de ese mismo año ya es cuando llegan al Estrecho de Magallanes, que desde entonces recibe su nombre. La expedición tuvo un nuevo contratiempo. La tripulación de la San Antonio desertó y volvió a España. Los 3 barcos restantes se adentraron en un mar como oleaje en calma. A este mar lo llamaron el Mar Pacífico, donde estuvieron navegando en él durante más de 3 meses. Aunque los alimentos parecían suficientes, llegaron a su fin y la falta de alimentos provocó muchas muertes y enfermedades. Los hombres tuvieron que alimentarse de cuero remojado en agua y ratas para sobrevivir, pero finalmente murieron. Para no morir de hambre, tuvimos que comer del cuero que recubría el palo mayor. Estaba tan duro que había que remojarlo en el mar para ablandarlo, y luego lo cocíamos y lo comíamos. Tras recorrer varias islas solitarias, llegaron hasta un grupo de unas 1000, situadas a muy poca distancia, y las llamaron Filipinas.
Allí, observando el oro que llevaban los nativos, se dieron cuenta de que se trataba de una tierra de gran riqueza. Establecieron una relación cordial con el gobernante de Cebú, una de las islas, el rey Almanzur, y este, a cambio de que lo apoyaran en su rivalidad con el gobernante de una isla cercana, el cacique Silapulacu, les ofreció mapa y plano. Así, el 27 de abril, Magallanes y sus hombres acuden a la isla del cacique Silapulacu y pretenden someter a los nativos. Pero se encuentran con que los nativos les han tendido una trampa y están escondidos en trincheras, desde las que les lanzan jabalinas y flechas. Durante la batalla, una de las flechas alcanza a Magallanes en la parte donde no tiene protegido por la coraza el cuerpo y lo mata. En julio, la expedición llega a Borneo, una isla que destaca por su diversidad de flora y de fauna. Allí, los hombres descubren animales que no habían visto nunca, como los elefantes, el dragón de Komodo o la hoja o el insecto hoja, que al principio es pigafetta, que se cree que es una hoja moviéndose sola. El 8 de noviembre, por fin llegan a la isla de Tidor, lugar donde se encuentra la apreciada especia de clavo y otras especias que se vendían a precio de oro. Allí, el sultán Almanzur les ofrece estas especias como el clavo, la nuez moscada, la canela, que a día de hoy se usa mucho en la cocina, a cambio de los materiales que ellos traían en el barco, como tijeras, espejos, tela. Pero los dos capitanes sabían que no se podían quedar allí mucho tiempo, porque los portugueses acechaban. Así, el 8 de diciembre se preparan para partir. Sin embargo, la Trinidad tenía problemas, por lo que deciden que la Victoria partiría por el oeste y en cambio la Trinidad partiría por donde habían venido 3 meses después. La nave Victoria queda sola en la ruta de regreso, a mando de Juan Sebastián Elcano, cargada de clavos y numerosas especias. El martes 11 de febrero entraron en el Océano Índico, el océano más desolado y con menos islas conocido. Elcano descubrió el Índico Sur y la soledad se hacía infinita. Se desató el escorbuto y regresó el hambre, ya que las toneladas de especias que cargaban el barco no servían para alimentar a la tripulación. En marzo llegaron al Cabo de Buena Esperanza, también conocido como el Cabo de las Tormentas, donde las masas de agua del Índico y del Atlántico se unen. En julio llegaron a la isla de Cabo Verde, tras 5 meses de navegación sin hacer escala en la tierra. Fue allí donde se dieron cuenta de que habían perdido un día, ya que el calendario de la nave les indicaba que era miércoles, mientras que en Cabo Verde ya era jueves. En septiembre llegaron a Sanlúcar, y de los 265 hombres que formaba la tripulación inicial, no eran más que 18. Estos en su mayor parte estaban enfermos. Otros desertaron en la isla de Timor. Algunos fueron condenados a muerte por delito y otros perecieron de hambre. Fue tan grande el botín que, según los cálculos de la época, sirvió para amortizar los gastos de la expedición y generar beneficios. El negocio de las especias ponía en peligro a un gran número de personas, entre ellos Antonio Pigafetta, al que le debemos toda la información de la mayor gesta marítima de la historia. Mas sabrá su Alteza Majestad que hemos descubierto e redondeado toda la redondez del mundo, yendo por el occidente e viniendo por el oriente.
mail art es arte por correo, como su nombre indica, y hemos hecho una convocatoria relacionada con Magallanes y la vuelta al mundo, que la hemos titulado Más allá de la frontera. La lanzamos al mundo de los mail artistas y de los centros educativos que se acogen a este tipo de iniciativas, y hoy estamos inaugurando la exposición a la que nos comprometemos cuando lanzamos este tipo de convocatoria. El arte por correo es un arte al margen del arte, que se salta muchas normas establecidas, por decirlo así. El arte no tiene por qué estar en un museo, el arte no tiene por qué estar dirigido de una manera determinada, sino que es una posibilidad de comunicación enorme. Y estos autores, que muchos de ellos son conocidos internacionalmente, pues entienden el arte de otra manera, de una manera que en un centro educativo nos interesa mucho. Es la democratización del arte, la posibilidad de la comunicación de una manera transversal también, y mezclando géneros que dan la posibilidad de abrir la mente a nuestro alumnado, y por eso la convocatoria. He recibido un gran número de obras de arte con formato postal. ¿Era esperada esta respuesta que habéis obtenido? Bueno, esta es la tercera convocatoria, es la primera en el IES López de Arena. En las otras dos convocatorias también tuvimos mucha difusión y recibimos también muchas obras, y era casi un secreto a voces saber que este tipo de iniciativa es un éxito en los centros educativos, porque los mail artistas, si los caracteriza algo, es la generosidad, ¿no? No hay nadie que se dedique al arte y que crea que su obra es maravillosa, increíble, y que tiene que tener el apellido y el nombre y que tiene que estar recogida en los museos, que se preste a hacer este tipo de iniciativas, aunque algunos de ellos, como veremos en la entrevista si queréis, pues tienen obras publicadas en el Museo Reina Sofía, y en directores de museos italianos también nos han enviado su obra. Es decir, que van también ellos más allá de las fronteras con las que entendemos el arte, y desde luego son súper generosos con iniciativas de este tipo. ¿Cómo ponen en contacto con los artistas? ¿A través de qué medio les llega la información para dirigirse, en este caso, al centro educativo de Marchena? Bueno, ahora mismo, desde luego, no podemos renunciar a las redes sociales, eso está claro, ¿no? Es verdad que entre ellos hay una comunicación muy fluida, no solamente a través de las redes sociales. Los mail artistas envían obras de arte a un compañero y el compañero les remite a ellos también. Nosotros no somos artistas, pero sí lanzamos la convocatoria. Y desde la primera edición nos pusimos en contacto con 100 mail artistas a través de César Reglero, y a partir de ahí las otras convocatorias pues han ido también creciendo, y ya casi que se nos conoce en el mundo del mail art, porque es verdad que hay pocos centros que hagan esto. Yo conozco a muy pocos, ¿no? Por no decir que somos casi únicos, porque hay algunas experiencias, pero desde luego que tengan esta difusión y esta participación, yo lo desconozco. Y ahí se ve pues que son artistas que son solidarios, porque son capaces de ofrecer una obra suya, en este caso a un centro educativo, y además hay artistas también que son importantes, con un nombre, con artistas consolidados en este mundo. ¿Os sorprende alguno en particular que os haya mandado una obra de arte? Bueno, hay algunos, y es verdad que no podemos buscar personalismos, ¿no? Pero yo destacaría porque es uno de los tótems, ¿no? del arte contemporáneo, del experimentalismo y del mail art, el movimiento mail art internacional, que es Clemente Padín, que lo tenemos por aquí, ahora si queréis lo buscamos. Te contaba antes que es uruguayo, y en la dictadura, haciendo este tipo de arte, se jugó su propia libertad, ¿no? Con otros compañeros. Aquí hay un componente también muy solidario y de defensa de los derechos humanos, que a un centro educativo nos interesa también reivindicar, ¿no? Después hay también autores, La Madrid, por ejemplo, que es un reconocido, un Sila, el Vasco. Es decir, hay artistas muy, muy conocidos que cualquiera que se mueva por el mundo del arte contemporáneo actual lo reconoce rápidamente. Y para nosotros, claro, nos llena de satisfacción, ¿no? De satisfacción poder contar con ellos, porque además nos interesa que nuestro alumnado vea que sus obras también van a compartir el mismo espacio, pertenece al mismo catálogo, y eso nos interesa mucho, ¿no? Que ellos comprendan que se puede ser así, ¿no? Que se puede ser artista de renombre, pero sin embargo ser humilde y generoso con el otro, que es lo que queremos nosotros desde un centro educativo. Mira, por ejemplo, tenemos a Antonio Gómez, ¿no? Que es extremeño,
y es una referencia en el experimentalismo literario español. Cualquier poeta que se precie y que se considere vanguardista y que haga poesía actual lo tiene como uno de los maestros. Y nosotros recibimos esta obra que en realidad es un tachismo que es una modalidad del arte contemporáneo, en este caso un tachismo total, y ha participado pues generosamente también con nosotros, ¿no? También nos interesa este tipo de convocatoria porque aprendemos muchísimas cosas, ¿no? La literatura no es solamente lo que aparece en los libros, hay muchas más posibilidades, ¿no? Y por ejemplo esto es literatura sémica o escritura sémica de Fernández Temple, que es otra de las referencias en España de este tipo de literatura, y esto habría que leerlo, ¿no? Habría que leerlo. La cuestión es que tú tienes que descontextualizar las imágenes para convertirlas en palabras. Y esto cuesta mucho trabajo, es verdad que cuesta mucho trabajo, pero Marcel Duchamp decía que si tú salías de un museo igual que entrabas, había un problema. O el problema lo tenía el artista o el problema lo tenías tú. Nosotros aquí, como observadores, tenemos que echarnos a las espaldas nuestra carga de responsabilidad. Nosotros tendríamos que leer esto. Y de eso se trata también este tipo de convocatoria, de descubrir nuevos horizontes. Pues cada uno puede interpretar, me imagino, también su forma de ver lo que puede contemplar en este dibujo, ¿no? Exactamente. Bueno, como veis aquí en este trabajo, siempre tiene que estar en relación con la convocatoria, más allá de las fronteras. Y se trata de ver esa igualdad, ¿no? Esas posiciones de ventaja y de desventaja, de soledad, de acompañamiento, ¿vale? Es verdad que es un esfuerzo, pero ese esfuerzo es el que también queremos que haga nuestro alumnado, ¿no? Que no se conforme con que leer y comprender la lectura es simplemente repetir lo que viene subrayado en negro, ¿no? De los libros. Cuento esta, pero es que me puedo parar en cualquiera, ¿eh? Pero bueno, mira, esta obra es de Bartolomé Ferrando. Podríamos pensar que es un capricho casi, ¿no? Sin embargo, Bartolomé Ferrando es catedrático de performance en la Universidad Valenciana. No sé si está jubilado, pero o está a punto de jubilarse, o se ha jubilado, o es emérito, pero es un tipo que se dedica desde hace mucho tiempo y desde la enseñanza superior a hacer este tipo de arte, ¿no? Y de literatura, al fin y al cabo. Y nos ha enviado también en su obra. Nosotros lo tenemos que interpretar, preguntarle al alumnado, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una labor pedagógica, pero desde luego las posibilidades que tenemos son muchísimas. Y eso es lo que queremos nosotros siempre, ¿no? Que nuestro alumnado aprenda a ver la realidad desde otro punto de vista. Así podemos seguir, Antonio, una por una, cada una es especial, ¿verdad? Y diferente. ¿Y alguna más que destacar? Esta que me has mostrado también antes, también muy curiosa. Mira, voy a decir una cosa porque imaginaros que esto empieza a difundirse y lo ven los mailartistas de los que no vamos a hablar, ¿no? Desde luego es aleatorio, ¿vale? Aleatorio, pero podríamos hablar de cualquiera de las obras y además que deberíamos de hacerlo porque esto es la democratización del arte, ¿vale? Mira, Ruggiero nos envió primeramente un trabajo y después le dedicamos una entrada en nuestro blog, donde está todo recogido, y nos volvió a enviar uno de sus proyectos, ¿no? En defensa del Tíbet. En una muestra internacional de arte contemporáneo, pues él dedicó el pabellón, el espacio que le habían dado a él, dentro del pabellón de Italia, pues al Tíbet y a reivindicar también la situación en la que los tibetanos están, por las cuestiones sociopolíticas con China y esos conflictos, a los que son muy permeables estos artistas. Ellos defienden continuamente los derechos humanos, como hemos dicho antes también, y a algunos les ha costado la cárcel, y eso es otra de las cosas que nosotros queremos también en los centros educativos, defender los derechos humanos y defenderlo a ultranza, ¿no? Ahora que parece que la equidistancia está en todos sitios, el marco común debe ser siempre los derechos humanos. Y Ruggiero es uno de los referentes también de este tipo de compromiso ético y estético. Antonio, estas obras de arte las hemos cogido de forma aleatoria de vuestra exposición, no las podemos mostrar todas, pero todas son importantes. Lo que sí se ha hecho un catálogo, ¿no? Con todas ellas, que si te parece lo vamos a ver a continuación. Vale, tenemos un catálogo digital por respeto a los participantes, ¿no? Sabéis que tenemos obras de Japón, tenemos obras de Alemania, de Brasil, de Italia, obviamente, de Uruguay, Cuba, etcétera, etcétera. Y uno de los compromisos, gracias, unos compromisos que lo hemos adoptado nosotros, pero que no estaba en la convocatoria, era sacar un catálogo, ¿no? Un catálogo que este año es en papel, comentando muchas de las obras que estáis viendo y que están aquí,
también lo que nos llegó por correo electrónico, a través de lo de la pandemia, ¿vale? Y para nosotros es, yo qué sé, es un honor, es un honor y una manera de agradecer la acogida que ha tenido nuestra propuesta, que no deja de ser un centro educativo en una provincia de Sevilla, pero que sin embargo lo hemos posicionado internacionalmente en el mundo del mail art como una referencia clara, como ellos mismos reconocen y te comentan en los grupos. El mail art se basa principalmente en el correo ordinario, ¿verdad? Pero por esto de la pandemia también habéis recibido muchas obras por email. Claro. Y esa también viene reflejada en este catálogo. Claro, está todo en el catálogo virtual y en el catálogo físico que tenemos. Ahí sí aparecen todas las obras. Lo que no hemos sacado en papel es esas obras porque no respetaría a lo mejor el formato ni las texturas y entonces no tiene sentido. Porque hubo una disputa en el mundo de los mail artistas acerca de si seguían haciéndolo a mano, con el valor que tiene hacer una obra a mano, o utilizar el medio digital y editar las fotos y los trabajos de otra manera, ¿no? A través de los ordenadores y esas posibilidades. Y es verdad que hubo una disputa, pero al final, pues aquí la ortodoxia ganó y el mundo del mail art a través del correo digital existe, pero es minoritario y nosotros lanzamos la convocatoria con la del COVID, no podíamos hacerlo de otra manera. César Reglero nos dijo, adelante, no pasa nada, y hemos recibido muchas obras, algunas desde Siberia. ¿Y los alumnos qué tal? ¿Cómo han vivido este proyecto, este trabajo, y se han sorprendido con lo que han recibido y demás? Claro, esto tampoco tendría mucho sentido si los alumnos no participaran o si no pudiéramos hacer nada con estos trabajos en nuestro día a día, ¿no? No tiene sentido que hagamos esto como si fuera una floritura, ¿no? Lo ideal es que forme parte del currículum y se puedan hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, aquí detrás tenemos un trabajo de alumnos hecho a partir de trabajos recibidos, de escritura creativa, ¿no? Pues de lo que se trata es eso, de una vez que tenemos este material, darle un sentido pedagógico, ¿no? Y didáctico, aparte de todo lo que te estoy contando acerca de la democratización del arte, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que son fundamentales en una educación pública como la nuestra.